Bienvenidos a la presentación general del Plan de Prioridades de Transporte del Condado de Fairfax, TPP, para los años fiscales del 2025 al 2030. Esta presentación ofrece un resumen del plan propuesto, incluyendo su estructura, los tipos de proyectos incluidos y cómo se están asignando los fondos. También verán los aspectos más destacados de los proyectos recientemente finalizados, las principales propuestas para los próximos 6 años y las perspectivas fiscales que guían estas decisiones. El objetivo es que los residentes, las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones comprendan claramente cómo el Departamento de Transporte del Condado de Fairfax está planificando un transporte seguro, conectado, sostenible, tanto ahora como en el futuro. A continuación, un breve resumen de lo que abordaremos en esta presentación. Iniciaremos con una introducción a la actualización del TPP y luego revisaremos su estructura actual. Analizaremos el panorama financiero, es decir, de dónde provienen los fondos para transporte y cómo se están asignando. Finalmente, repasaremos los proyectos propuestos, algunos desafíos que enfrentamos y los próximos pasos del proceso. Comencemos con un repaso de lo que realmente es el Plan de Prioridades de Transporte. El TPP es la principal herramienta del condado de Fairfax para organizar y priorizar las mejoras de transporte. Abarca desde ampliaciones de vías importantes y nuevos intercambios hasta la infraestructura de transporte activo, como aceras, ciclovías y senderos, además de mejoras en el transporte público, estudios de planificación y mejoras de seguridad. Diversas fuentes de financiamiento respaldan los proyectos de transporte del condado de Fairfax. Estas incluyen subvenciones federales discrecionales y basadas en fórmulas, como los fondos para la mitigación de la congestión y la calidad del aire. A nivel estatal, dependemos de programas como Smart Scale, el programa de participación en los ingresos y fondos específicos para el transporte público como Merit y TRIP. A nivel regional, la financiación proviene de organizaciones como la NVTA y la NVTC y del impuesto regional a la gasolina. A nivel local, utilizamos una combinación de fondos del 30% de la NVTA, ingresos fiscales, comerciales e industriales, bonos de obligación general, fondos generales, distritos fiscales especiales y contribuciones de promotores y oferentes. En conjunto, estos niveles permiten impulsar mejoras complejas y costosas en el transporte. Repasemos brevemente cómo surgió el Plan de Prioridades de Transportes. El TPP original se aprobó en el año 2014, tras 2 años de análisis técnico, una cuidadosa coordinación entre agencias y la participación de la comunidad. Fue un momento clave. Se puso en marcha un enfoque más estructurado y transparente para las inversiones en transporte. Posteriormente, en 2019, el condado actualizó el plan para reflejar un cambio importante en la financiación regional. En ese momento, una parte significativa de los ingresos destinados al transporte del norte de Virginia se redirigió a Guamata para cubrir necesidades de mantenimiento. La actualización respondió a ese cambio y reafirmó nuestro compromiso con la planificación de proyectos a largo plazo. Echemos un vistazo a algunos de los principales proyectos de transporte que el condado de Fairfax ha completado entre el 2014 y el 2025. El proyecto de mejoras del corredor de la Ruta 7, por ejemplo, amplió 7 millas de carretera entre Reston Avenue y Jarrett Valley Drive. Este proyecto agregó senderos de uso compartido e incluso una nueva ruta para los usuarios de senderos bajo el puente reconstruido denominado Difficult Run, finalizado en mayo del 2024, y ha marcado una diferencia notable en el flujo de tráfico, la seguridad y el acceso multimodal a lo largo de este corredor clave. A continuación, tenemos el proyecto de ampliación de la Ruta 28, que se completó en noviembre de 2023.
Este proyecto amplió la Ruta 28 de 4 a 6 carriles en un tramo de 2.3 millas entre la Ruta 29 y el puente Bull Run. También agregó infraestructura dedicada para peatones y ciclistas. El resultado redujo la congestión, mejoró los tiempos de viaje y ofreció opciones más seguras, más para todos los usuarios en uno de los corredores de viaje más transitados del condado de Fairfax. El estacionamiento de Springfield, finalizado en el 2024, agregó una capacidad de estacionamiento muy necesaria a la estación de metro de Springfield. Al ampliarse el acceso de los pasajeros al transporte público, está ayudando a que más personas cambien de autos a trenes, aliviando la congestión y reduciendo las emisiones. También está el puente peatonal Old Meadow Road, inaugurado en el año 2022. Este puente cruza la I-495 conectando barrios residenciales con Tyson Corner Center y creando una ruta más segura y directa para peatones y ciclistas. Dos historias de éxito más. En el 2024 finalizamos la construcción del estacionamiento y centro de tránsito para viajeros de Monument Drive. Esta instalación facilita el uso de estacionamiento y potencia el servicio regional de autobuses y vehículos compartidos en un corredor de alta demanda. Sin duda, uno de los hitos más importantes que la finalización de la fase 2 de la extensión de la línea plateada, que fue con un costo de 2.8 mil millones de dólares. Este proyecto extendió el servicio de metro desde Willie Reston Este hasta por el Aeropuerto Internacional de Dallas hasta Ashburn en el condado de Loudoun. Se inauguró oficialmente en noviembre de 2022. La línea plateada ha mejorado drásticamente la movilidad regional, conectando a trabajadores, viajeros y comunidades con centros de empleo y destinos clave en todo el norte de Virginia. Ahora nos centraremos en el transporte activo. El transporte activo se refiere a los medios de transporte que implican actividad física, como caminar, andar en bicicleta, usar sillas de ruedas, y a la infraestructura que los respalda. La Junta de Supervisores se ha fijado el objetivo de autorizar 100 millones de dólares durante 6 años para mejorar el acceso y la seguridad de ciclistas y peatones. Hasta la fecha, se han asignado 56.7 millones de dólares a proyectos que incluyen aceras, ciclovías y mejoras de seguridad. La visión es subsanar las deficiencias críticas en las redes peatonales y ciclistas para que las personas de todas las edades y capacidades puedan llegar con seguridad a sus destinos, ya sea caminando o en bicicleta. Hablemos de la financiación. ¿De dónde proviene el dinero y cómo se utiliza? Para el periodo fiscal 2025-2023, el condado prevé unos 3.900 millones de dólares en ingresos totales por transporte. Esto incluye contribuciones de programas estatales y federales, fuentes regionales y fuentes de ingresos locales. Suponemos un apoyo continuo a través de Smart Scale, NBTA y otros programas claves. Cabe destacar que hemos comprometido 100 millones de dólares para proyectos de transporte activo y otros 100 millones de dólares de bonos existentes de la Autoridad de Desarrollo Económico. Y para el proyecto de tránsito rápido de autobuses de la autopista Richmond, estamos trabajando para conseguir una parte sustancial de la financiación a través del programa federal New Starts. Esta diapositiva compara las asignaciones de fondos aprobadas en el Plan de Prioridades de Transporte del 2019 con lo propuesto para los años fiscales 2025 a 2030. En general, se proyecta un aumento en los gastos totales de poco más de 3 mil millones de dólares en el plan anterior a casi 3.86 mil millones de dólares en este ciclo. Las áreas de inversión más significativas siguen siendo los grandes proyectos de infraestructura vial, con una inversión propuesta de 1.800 millones de dólares, en comparación con los 1.630 millones de dólares anteriores. Cabe destacar que muchos de estos proyectos incluyen infraestructura para bicicletas y peatones. Los gastos de capital y operativos de transporte público han aumentado en más de 300 millones de dólares, de 837 millones a 1.160 millones de dólares, lo que refleja un firme compromiso con el mantenimiento y la expansión del servicio de transporte público. Los proyectos independientes de infraestructura vial para bicicletas y peatones también han experimentado un aumento sustancial con una propuesta de 368 millones de dólares en comparación con los 219.5 millones de dólares del plan anterior.
Se propone casi 75 millones de dólares para proyectos en las áreas de Reston y Tysons. Esto incluye contribuciones de promotores inmobiliarios de varios fondos de distritos viales y de servicios de la zona. Este plan incluye una reserva de 20 millones de dólares para pequeñas mejoras en el transporte del distrito. A continuación, se presenta una lista de las principales asignaciones recurrentes del TPP. Una de las mayores necesidades actuales es el apoyo operativo para el Fairfax Connector, que requerirá aproximadamente de 40 millones de dólares al año. También hemos comenzado a reembolsar un préstamo TIFIA de la fase 2 de la línea plateada con pagos anuales de 13.3 millones de dólares. La obligación de financiación específica de Metro para el buen estado de conservación añade otros 13.25 millones de dólares al año y estamos asignando 14 millones de dólares anuales al apoyo del proyecto como diseño, ingeniería y gestión. Finalmente, continuamos con el servicio de la deuda del estacionamiento Willie Reston Este con 2.4 millones de dólares al año. Analicemos ahora algunos de los principales proyectos propuestos para financiación en el plan para los años fiscales 25-30. Uno de los más grandes es el proyecto de tránsito rápido de autobuses, BRT por sus siglas en inglés, de la autopista Richmond. Proponemos una financiación de 774 millones de dólares para esta iniciativa durante los años fiscales 25-30, lo que cubre casi el 80% de su coste total de 980 millones de dólares. También nos centramos en proyectos de alto impacto como la ampliación de Frontier Drive, la ampliación de Soapstone Drive, mejoras adicionales en la Ruta 7 y la fase 1 de la reurbanización de Seven Corners. Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de mejorar significativamente la movilidad, la seguridad y el acceso en todo el condado. Pero también nos enfrentamos a verdaderos desafíos. Debido a las limitaciones actuales de ingresos, proponemos concentrarlos en proyectos existentes, con una excepción de los 100 millones de dólares reservados para transporte activo. Aún sufrimos los efectos de la reducción de la financiación estatal de la Asamblea General, lo que limita nuestra flexibilidad y dificulta la financiación de nuestras prioridades. Al mismo tiempo, los costos de todo tipo de proyectos están aumentando debido a la inflación y a otros factores. Son compromisos difíciles, pero estamos haciendo todo lo posible para avanzar con los recursos disponibles. ¿Qué sigue ahora? Primero, por favor, revisen la lista de proyectos propuestos que se incluyó en el folleto de la reunión. Esta lista muestra los proyectos que se están considerando para financiación hasta el año fiscal 2030. Es importante tener en cuenta que si surgen nuevas ideas o necesidades, estas deberán reemplazar a un proyecto existente. Además, se celebrará una reunión pública virtual el 16 de julio de 2025 a las 18 horas. Los detalles de la reunión se encuentran en la siguiente diapositiva. Prevemos que la Junta Directiva aprueba el TPP propuesto para los años fiscales 2025-2030 en otoño de este año. Hemos abordado muchos temas en esta presentación y queremos saber su opinión. Por favor, tómese un momento para visitar el enlace en pantalla y dejar sus comentarios. Sus comentarios nos ayudan a definir cómo priorizamos la mejora de transporte en todo el condado. Gracias por participar en la conversación y ayudarnos a construir un condado de Fairfax más conectado, accesible y sostenible.